Bienvenidos a la Esfinge. Buenas noches. Bienvenidos a la Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos, y así tal vez entre todos podamos llegar a la luz. También hablaremos sobre lo oculto y lo misterioso cuando el tiempo nos lo permita. Me gustaría comentaros que ya hay disponibles episodios de la Biblioteca Oculta de la Esfinge, como recompensa para los mecenas que contribuyen económicamente con este podcast. En este programa sugeriré algunos libros que puedan ayudar al buscador en este camino del esoterismo y del ocultismo, o libros que me han gustado especialmente y me han ayudado a separar el grano de la paja en mi propia búsqueda. Todo ello al colaborar con este podcast por el precio de un café. También quisiera dar las gracias a los seguidores y oyentes de todos los países de habla hispana que escuchan este programa. Saludos para México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú y Portugal. Y por último, agradecer a muchos amigos la ayuda que me están prestando para contribuir con este podcast, aportando sus ideas, su talento o diferentes propuestas. Gracias a todos. En esta temporada hemos incluido en el estudio de grabación algo de hardware para que el podcast se escuche mejor, y también he recibido algunos consejos de ecualización para la voz que espero os haga disfrutar más de los programas. Gracias Mónica, Marius y Carles por vuestra ayuda. Y además hemos cambiado esta temporada también la banda sonora por una libre de derechos de autor, interpretada magistralmente por mi amigo Francesc Cruz. Bien, iniciemos esta segunda temporada con este primer programa en el que hablaremos sobre el karma. Si recordáis el episodio de las 7 leyes universales de la temporada pasada, la sexta ley era la de causa y efecto. El programa de hoy hablará sobre el karma, que es un ejemplo muy concreto de esta ley de causa y efecto. En este caso, las acciones llevadas a cabo por nuestra mente, cuerpo o palabra son causas, y como efecto, recibimos las diferentes experiencias con las que nos sorprende, o a veces no nos sorprende tanto, la vida. Si comprendemos bien el funcionamiento del karma, seremos capaces de evitar las acciones que nos conduzcan a situaciones desagradables, para nosotros o para los demás. Aunque no lo pensemos habitualmente, nuestras acciones tienen muchas veces consecuencias para los demás. Además, mediante un karma bien conducido, podremos ser más felices hoy, dejando detrás de nosotros un pasado de felicidad y creando una tendencia hacia un futuro feliz también. Lo primero que tenemos que entender es que la asociación que culturalmente se hace en Occidente del karma no es la correcta. Se acostumbra a asociar el karma como castigo en una línea de pensamiento muy católica. Os pondré un ejemplo que me parece que servirá para clarificar la situación. En Occidente es tradicional pensar: mis padres me decían que estudiara cuando yo era joven, pero yo no hacía caso. Dios me castigó y ahora tengo un trabajo muy duro y del que no puedo escapar. En ese ejemplo, se intenta enfocar el karma como una especie de penitencia por la culpa del pasado, y no es así realmente. El enfoque correcto debería ser: no estudié de joven y por tanto los trabajos que requieren formación o un nivel de cualificación quedan fuera de mi alcance. Si os fijáis, en esencia los dos ejemplos relatan lo mismo, pero con una diferencia importante. La diferencia es la responsabilidad. El karma, como todo lo demás, es algo que está directamente relacionado con la responsabilidad por nuestra parte. Nosotros no pasamos por castigos divinos, no sufrimos purificación por nuestros pecados y no recibimos reprimendas de ninguna entidad superior. Si hemos comprendido la ley de causa y efecto, y en concreto comprendemos el karma, descubriremos que en realidad nosotros generamos todas las situaciones, tanto positivas como negativas, con las que nos enfrentamos. El ser humano, al estar dotado de inteligencia analítica, busca respuestas, pero al mismo tiempo se pone trampas a ese análisis, con ideas preconcebidas que vienen de la propia cultura y de la formación recibida desde pequeños en forma de prejuicios. Es fácil desde esa perspectiva pensar que en el cuento de la cigarra y la hormiga,
La cigarra sufre el castigo merecido por su debilidad y por su falta de atención. Sin embargo, si nos liberamos de las ataduras culturales y religiosas, de los juicios o de las opiniones, lo que ocurre a la cigarra es que no tiene comida en invierno porque no se preocupó de acumularla durante el verano, simple y llanamente. Hagamos el esfuerzo por liberarnos de todas esas cadenas filosóficas, culturales y religiosas. Dejemos de juzgar las situaciones. Encaremos la vida con responsabilidad. Y entonces tomemos las riendas, decidiendo qué tipo de invierno quiero pasar yo. O incluso, para ese tipo de invierno, ¿qué alimento debería guardar? Esa es la manera de controlar el karma, aunque sea explicado desde un punto de vista algo simple. Dentro de la filosofía budista, podemos encontrar un compendio de las llamadas 12 leyes del karma. Estas leyes no forman parte del Kybalión ni de su principio de causa y efecto, pero esto es porque las 7 leyes universales no están desarrolladas hasta el final, como estamos acostumbrados a que nos den todo hoy en día, y porque tanto el Kybalión como el budismo pertenecen a tradiciones místicas distintas. El Kybalión, en ese sentido, es un libro para guerreros. Debemos enfrentarnos a él. Estas 12 leyes podrían formar parte perfectamente del texto. Yo de todas maneras os las voy a describir brevemente, y veréis que perfectamente podrían haberse bautizado como preceptos del karma en lugar de leyes, y estar incluidas en el Kybalión. La primera de estas 12 leyes es la ley del karma o la ley de causa y efecto. Esta ley es de muy sencillo entendimiento. Si por donde vas repartes amor, recibirás amor. Si por donde pasas repartes odio, recibirás odio. En este caso hay que tener un asunto en cuenta, y es que si en tu vecindario te conviertes en un indeseable y odias a tus vecinos, tú eres solo un individuo, pero te llegará el odio de todos tus vecinos, que pueden ser 10, 20, los que sean. Por tanto, debemos recordar que todo aquello que hagamos nos volverá multiplicado. La segunda ley es la ley de la creación. La vida es un escenario en el que hay que aprender y progresar. Debemos crear las oportunidades que deseemos en nuestra vida. No hay que dejarse llevar simplemente por los senderos que la vida nos plantee. Hay que decidir y crear nuevos caminos. Le sigue la ley de la humildad. No podemos estancarnos en una visión negativa del mundo y de los defectos de los demás, así como tampoco en una visión de los defectos propios. Debemos aceptar nuestros errores con humildad y aceptar las circunstancias que nos rodean para poder trascenderlas. A continuación, la ley del crecimiento. Sea lo que sea a lo que nos estemos enfrentando, es importante que intentemos estar presentes en todo momento. Darnos cuenta de que todo lo que nos rodea, tanto las personas como las cosas o incluso las situaciones, están bien como están. Si algo debe cambiar, debemos ser nosotros, y nuestra manera de verlos o de enfrentarnos a ellos también debe cambiar. Si crecemos de manera espiritual y somos capaces de cambiar nuestra perspectiva respecto al mundo que nos rodea, cambiará nuestra realidad en todos los sentidos. Sigamos con la quinta, la ley de la responsabilidad. Cuando nos sucede algo negativo, es siempre porque hay algo negativo que estamos haciendo nosotros. Todo acto tiene su repercusión, y hay que asumirlo y aceptarlo con humildad. Hay que distinguir entre la responsabilidad y la culpa. La culpa no tiene más recorrido. Si hemos hecho alguna cosa mal, somos los culpables. Tenemos que ver un poco más allá. Si hemos obrado mal, asumimos las consecuencias y tratamos de resolver el problema. En sexto lugar, encontramos la ley de la conexión. Todo está conectado. Si nosotros realizamos obras desde el amor, eso desencadena infinidad de movimientos amorosos. Lo mismo ocurre si actuamos con otras motivaciones. Hay un concepto budista, que es el de la interdependencia, que lo explica muy bien. En una cadena de sucesos que conllevan a un resultado, todos los pasos son igual de importantes y decisivos para que suceda el siguiente. Por tanto, una pequeña decisión puede tener una importante repercusión en un hecho futuro.
¿No os da la impresión por un momento de que seguimos hablando de la magia? Sigamos. Llegamos a la ley del enfoque o concentración. Siempre todo va un paso detrás de otro. Tenemos que concentrarnos en nuestras metas y simplificar. Si perdemos nuestros objetivos de vista, caeremos víctimas de la inseguridad. En octavo lugar, la ley de la generosidad. Siempre hay que actuar desde la generosidad y la empatía hacia los demás. Si conseguimos domesticar nuestra mente para estar de manera continua en un estado de compasión y de respeto hacia los demás seres humanos, recibiremos lo mismo y además conseguiremos cambios prolongados en lo que llamamos nuestro personaje. Con el número 9, la ley del presente. Todo aquello que pudo ser o pudimos haber hecho o dicho en un momento anterior no existe ya. Ahora mismo somos y estamos en el presente y los problemas que nos puede comportar estar anclado al pasado son enormes. Concentrémonos en dónde estoy, quién soy y qué puedo hacer, y así dominaremos el presente y por consecuencia el futuro. Al respecto de esta ley, hay otras tradiciones que también insisten en destruir los fantasmas y problemas de nuestro pasado como una forma de liberar tensiones y energías enquistadas. Si os parece interesante, y espero vuestros comentarios, otro día podemos hablar de la recapitulación tolteca. La 10ª es la ley del cambio. Algunas de las situaciones que vivamos se repetirán de manera cíclica hasta que comprendamos cuál era el aprendizaje que encerraban. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si continuamente nos sucede lo mismo en algún aspecto de nuestra vida, pareja, negocios, estudios, lo que sea, posiblemente no hemos probado a actuar ante esa situación de manera distinta. Ese cambio de actitud nos ayudará a comprender algo muy valioso respecto a por qué se repetía constantemente esa situación. En penúltima posición encontramos la ley de la paciencia. Hay que perseverar para conseguir nuestros objetivos. A veces nos puede parecer que había llegado ya el momento de recoger los frutos, sobre todo en algún asunto en el que habíamos invertido mucha energía, pero parece que estos frutos no llegan. Debemos apartar de nosotros la frustración y aplicar aún algo más de esfuerzo. A más esfuerzo aplicado, más provechosos serán los frutos. Es directamente proporcional. La paciencia debe ser una máxima en la vida. Su ausencia genera habitualmente mucha frustración. Y para finalizar este listado, llegamos a la ley de la inspiración. Debemos inspirarnos en nuestros triunfos y aprender de nuestros errores. La facilidad del camino a recorrer dependerá de lo fácil que se lo pongamos a los demás. Nuestras acciones, pensamientos y hechos, donde incluyo la palabra, deben ser impecables para que todo a nuestro alrededor fluya. Una vez finalizadas las 12 leyes, cabe destacar que este concepto del karma es propio del budismo, y que en el budismo hay una particularidad muy importante. Es una religión no teísta. Eso significa que no existe ningún dios a que contentar o adorar. Toda la filosofía budista se centra en el ser humano y en que éste alcance la felicidad. Tanto el concepto del karma como sus 12 leyes no responden a unos mandamientos divinos, sino a la observación de la naturaleza y a la meditación de su funcionamiento y sus leyes. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Si quiere añadir alguna reflexión, por favor comente. Y si le ha gustado este espacio, compártalo y dale al botón de me gusta. Suscribirse es gratuito, pero si desea colaborar con este podcast, tendrá acceso a programas en exclusiva como recompensa, pensados para que los mecenas los disfruten como agradecimiento. Todo por el precio de un café.